preferido utilizar la denominación del derecho del arte a lo que en realidad es para denominar en realidad lo que en principio es la protección internacional del patrimonio cultural, porque es la que utiliza el Colegio de Abogados en su sección así denominada de Derecho del Arte y porque creo que es la terminología más conocida, aunque sé que técnicamente es impropia. Bueno, mi propósito es contar a qué nos dedicamos desde el derecho internacional en relación con esta protección del patrimonio y nos dedicamos a múltiples objetivos, ya se trate de derecho internacional público, yo soy publicista, o de derecho internacional privado, para lo que llevo trabajando desde hace más de 10 años con mi compañera Elena Rodríguez Pinó, que es experta en estos temas desde un enfoque de derecho internacional privado, y en este tiempo hemos organizado seminarios, hemos impartido asignaturas optativas, incluso la jornada a la que se refería el profesor García Martínez antes, y contamos con publicaciones científicas en medios nacionales e internacionales, ¿no? Bueno, el mundo parece haber empequeñecido por el incremento de esas relaciones transfronterizas o internacionales que afectan también al patrimonio cultural o histórico, y hay que tener en cuenta, por otra parte, el choque que existe entre las legislaciones. España tiene una gran riqueza cultural y cuenta con una legislación restrictiva para el desplazamiento de estos bienes culturales, y hay otros estados que tienen legislaciones, llamémosle, más ligeras para permitir ese comercio internacional de forma más fácil. Bueno, por estos y otros motivos, los conflictos relacionados con el patrimonio cultural se producen no solo, como hemos visto, pero sí en gran medida en el ámbito internacional. Tenemos que tener en cuenta, por otra parte, que el comercio ilícito de bienes culturales, según las previsiones, que nunca sabemos si ciertas o no, se encuentra bastante equiparado con el comercio de armas y de drogas, por lo que resulta frecuente, ¿no? Según esas estadísticas, y hay que adoptar medidas colectivas para prevenirlo y o reprimirlo. Yo creo que aún que existen cuestiones pendientes de resolver, algunas son históricas, ¿no? La primera, sobre las consecuencias de la Revolución Rusa sobre el patrimonio de los ciudadanos rusos, lo que puso de manifiesto el caso de la colección Shukin, que normalmente cuelga de las paredes del Museo del Hermitage. La colección fue nacionalizada en aplicación de un decreto firmado por Lenin en el año 18, en 1918, y los propietarios de esos bienes no recibieron ninguna contraprestación. En los años 50 ese museo cede obras a la Maison de Pensée Française para su exposición, y la hija de Shukin demanda al gobierno soviético ante los tribunales franceses por posesión ilícita de los bienes de su padre. Es verdad que la demanda fue desestimada, pero la familia ha seguido intentando recuperar esas obras, y en 1993 logró el embargo cautelar de la colección que entonces se había prestado al Centro Pompidou. Por eso no podemos extrañarlos que cuando algunos museos o coleccionistas van a ceder sus obras para la exposición en otros países, pues soliciten que se les atribuya inmunidad a ese contenido de la exposición para evitar que se puedan inmovilizar o iniciar un largo proceso que les impida recuperar las obras prestadas en el tiempo que se había pactado. Eh, bueno, en este sentido, en la medida en que los museos cedentes sean museos nacionales, no sería necesaria la celebración que piden como cautela, puesto que los bienes culturales que no se destinen a la venta eh, son objetos de especial protección, que gozan de inmunidad de ejecución según el Convenio de Naciones Unidas de 2004 y la ley española de 2015. Claro que aquí nos podemos plantear si los bienes procedentes de una adquisición ilícita pueden considerarse propiedad del Estado, de ahí que toda cautela en este sentido sea poca, ¿no? Y en este mismo sentido, pues tenemos, o en esta misma línea, tenemos los conflictos que aún están pendientes de resolver, que derivan del expolio nazi
del que cada vez tenemos más noticias, ¿no? Tanto que pareciera que se ha cometido en fechas muy recientes. Y ya digo que los dos casos, especialmente este último, pues generan conflictos de gran complejidad que deriva, ¿no? Complejidad que se va multiplicando como consecuencia del paso del tiempo, ¿no? Y para resolver esas cuestiones, pues especialmente los tribunales estadounidenses se olvidan de los derechos del tercero adquirente de buena fe, a quien se hace de algún modo pagar las consecuencias, aunque sea parcialmente de aquello, ¿no? Lo digo porque recuerdo un caso que resolvieron, vamos, un caso en Estados Unidos que se le pedía al adquirente o al propietario de buena fe de una obra pictórica, la devolución del cuadro al heredero de aquel a quien se le expolió en tiempos del nazismo, o el pago a aquel de la mitad de la obra cuando lo había adquirido en, en una subasta, ¿no? Y de forma reciente. Pero bueno, estos no son los únicos problemas que se plantean desde el punto de vista internacional, como se puede visualizar en el caso Botín, ¿no? Cuyo origen se encontraba en la exportación ilícita del cuadro de Pablo Picasso titulado Cabeza de mujer, ¿no? Bueno, por solo citar alguna, hay casos de fraudes, falsificaciones, como hemos visto, que trascienden las fronteras y generan problemas de derecho internacional público y privado. Para muestra, también tenemos el caso Casirer, en el que se presentaron cuestiones de derecho público, como la inmunidad de la Fundación Thyssen, mm, y la colección Thyssen, de la que es propietaria el Estado español, y su choque con la ley americana, y de derecho privado como el tribunal competente para conocer de la demanda y el derecho aplicable al caso. Bueno, estos problemas tampoco son novedosos porque, por ejemplo, la cúpula de la Torre de las Damas del Palacio del Partal de la Alhambra, el original, se encuentra en el Museo de Pérgamo desde finales del siglo XIX en Berlín, ¿no? Un aspecto sobre el que Sergio Blanco hizo un trabajo de investigación identificando el hilo que lleva bueno, al desplazamiento de esa torre de esa cúpula. Esto por no referirme a la cuestión de la devolución de los bienes trasladados como consecuencia de la colonización a un territorio, al territorio de la potencia administradora, ¿no? Que se ha puesto de relieve especialmente por, bueno, por medios franceses. Este no es el caso del tesoro de Quimbaya, que fue regalado por parte del presidente colombiano a finales del siglo XIX a la reina María Cristina, y respecto del cual la Corte Constitucional colombiana ya en este siglo XXI ha solicitado a las autoridades de su país que solicitaran la restitución de aquel tesoro por no haberse cumplido los trámites constitucionales de aquella época. También tenemos conflictos eh, sobre patrimonio subacuático, cuyo expolio se puso de relieve con el caso Odiseis, que todos conocemos por la prensa. Junto con estas cuestiones hay otras muchas, como la protección del patrimonio mundial, que es una categoría creada como consecuencia de la construcción de la presa de Asuán en Egipto. Con su construcción quedarían anegados unos restos patrimoniales muy importantes, y es bueno, y a partir de ahí, o como con ese, para evitarlo, se crea esa categoría de patrimonio mundial. En fin, que existe desde la perspectiva internacional una problemática variada y compleja. Teniendo en cuenta estos problemas que se plantean no solo desde la perspectiva internacional, hemos lanzado, como ya ha dicho el profesor García, un título de experto sobre derecho del arte y del patrimonio que se pondrá en marcha, esperemos, en septiembre del año 22, con la intención de dar una formación especializada a quienes estén interesados en esta cuestión. Es un programa transversal en el que se analizan problemas desde la perspectiva administrativa, mercantil, penal, tributaria, internacional también, para cuya impartición contamos con profesores especializados en la materia, pero también abogados,
policías, guardia civil, etcétera, que participan, digamos, en estas tareas. Y desde la universidad, quiero repetir lo que han dicho mis compañeros, desde la universidad no solo podemos organizar títulos de expertos, seminarios, sino que también prestamos asesorías puntuales, hacemos dictámenes, ¿no? Que como especialistas pues entran dentro de nuestras actividades de transferencia. Por mi parte, nada más, muchas gracias.